Bienvenidos nuevamente a Desktop Lab. En este video vamos a estar haciendo el caso de prueba número 7 en la que vamos a agregar varios ítems de un mismo producto desde la página del dato de un producto. Vamos a ir a una página del detalle de un producto. Vamos a agregar al carrito. Vamos a hacer clic en el botón de ver el carrito, o sea, de ir al carrito. En el modal vamos a verificar entonces que el producto está agregado y vamos a verificar la información, que sería el nombre, el precio total. Como son varios ítems, queremos que el precio total eh, esté bien, y también la cantidad de ese producto. Bien, vamos a ir a este producto. Vamos a guardar el nombre, la categoría, el precio. En la cantidad vamos a colocar que sean 3 ítems. Vamos a hacer clic en el botón de agregar al carrito. Después vamos a hacer clic en este link que es de ver el carrito. Vamos a ir, este nos va a llevar al carrito y ahí vamos a validar toda la información del producto. Sería el nombre, categoría, el precio, la cantidad, que en este caso son 3, y que el total sea el precio multiplicado por la cantidad. Bien, para Cypress vamos a ir de vuelta a nuestro archivo del carrito. Ahí vamos a agregar un nuevo caso de prueba, que en este caso es el número 7. Y el primer paso va a ser ir a la página de este producto. Vamos a utilizar este comando personal 0 que ya venimos usando. Vamos a poner el product detail /18, que es el producto ese de la ramera de panda. Después vamos a crear una constante que se va a llamar quantity product, y este va a ser igual a 3, que sería la cantidad de ítems que vamos a agregar de ese producto. Después vamos a guardar en un alias esta información de la clase product information. Y vamos a acceder este alias para empezar a guardar todos los datos que quiero. Usamos el den. Y primero voy a guardar en un alias el nombre del producto, que tiene H2 como selector. Vamos a invocar el texto y lo vamos a guardar como un alias. Y tiene que ser de tipo estático. O sea que después vamos a hacer clic y vamos a ir al carrito. No va a poder acceder de vuelta a esta información a menos que lo guardemos como una constante. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo para la categoría y para el precio. Bien, la categoría es el selector P y el precio es spam.
Y ahora lo que vamos a hacer es colocar la cantidad de ítems que yo quiero, pero vamos a utilizar el product information y el input id quantity. Y vamos a decir que lo limpia, porque si nosotros ahora quisiéramos tipear un número, lo va a agregar como un número adicional del 1. Entonces primero lo tenemos que borrar, sería esto, el clear, y después tenemos que tipear el número que queda. Punto type, y le vamos a pasar este número que crea la constante de arriba y lo tenemos que poner como, yo lo puse como string. Pasar el número a un string con toString. Y después vamos a hacer clic en este botón. Y vamos a utilizar el selector button.cart. Y vamos a hacer clic. Y entonces ya cerramos el then y vamos a validar que aparece el modal, o sea que está visible, y vamos a hacer clic en este botón. Entonces vamos a hacer el id cart modal, modal body, y es un A. Tenemos que hacer clic. Y vamos a hacer clic. Hacemos clic y vamos a validar de que estamos en que la URL aparezca barra viewcart, o sea que ya estamos en nuestra página de carrito. Para ello vamos a utilizar comando personalizado que utilizamos en otro video. Es para validar la URL y le vamos a pasar el view. Ahora vamos a validar la tabla. Ahora vamos a utilizar el id cart info table, el body y el tr, que es la primera columna. Then, lo primero que quiero guardar como un alias es el total, para después usarlo más adelante. Este tiene clase cart total price. Vamos a .grab, buscamos el cart total price, invocamos el texto y lo guardamos como un alias, y este valor lo ponemos de tipo estático. Bien, y vamos a comenzar con la primera validación, que es el nombre del producto. Vamos a agarrar el alias. Agarrar el nombre del producto del carrito.
que tiene como selector Cart Description H4. Vamos a invocar el texto y vamos a hacer then del carrito que sea igual al nombre del producto del detalle. Y en esto mismo lo vamos a hacer para la categoría parecido. Que tiene Cart Description P. Vamos a decir que la categoría del detalle tiene que contener la categoría que vemos en el carrito. ¿Por qué contener? Porque en el detalle nos dice category 2 puntos y esto. Hay que no van a ser iguales, pero sí tiene que contener sí o sí esto. Bien, hacemos lo mismo para el precio. Tiene el selector Cart Price P. También vamos a validar que el precio total sea equivalente al precio del detalle multiplicado por la cantidad. Entonces vamos a acceder al alias del que habíamos guardado más arriba. Vamos a poner una constante. Tenemos que se va a llamar num total price, que va a ser el número, porque esto sería el string. En este caso es rs.4800. Bien, y lo de eso lo voy a convertir en un número. Primero tengo que agarrar la string, los tengo que separar por el espacio que hay entre rs y el número y convertirlo a número, o sea, agarrar la última parte y convertirlo en número. Usar number, voy a decir cart total price punto split en el espacio que haya y voy a agarrar la segunda parte, sería la parte después del espacio. Bien, voy a hacer exactamente lo mismo también para el precio del producto del detalle. Y se lo voy a llamar como num detail price. Voy a agarrar el product price, que sería el precio del producto en el detalle. Y voy a terminar haciendo la validación con expect. El num total price es igual a el num detail price por el quantity, digamos como constante más arriba que era 3. Entonces esto ya terminamos de validar y lo último que nos falta validar es que la cantidad que tengo acá es la misma que la de mi constante.
Entonces voy a utilizar el selector Cart Quantity. Voy a buscar el texto. Y voy a validar que la cantidad que vemos en el carrito sea igual a la cantidad de producto, y lo vamos a pasar en string, porque el primero me va a devolver un string y yo lo tenía como un número guardado. Vamos a testear esto. Encontró muchos espacios. Esto lo podemos solucionar utilizando el trim de esta manera. Ahora lo guardamos y nos debería dar. Está bien. Bien, vamos a la acá va el detrás del producto. Guarda en constante, en alias, todos los datos que necesitamos. Pero acá borra numerito y después coloca el número 3. Podemos ver. Y después hace clic en el botón de agregar el carrito. Aparece nuestro modal. Le hacemos clic al link para ir al carrito. Validamos que estamos en el carrito. Y ahora voy a validar mis datos. Acá vemos que el nombre coincide, que la categoría coincide. Espera que acá me falta una cosa. Ah, sí, acá veo que puse todo. Esperen. Acá debería haber agarrado el primero. Pensé que había como 4 datos que tenían el selector P. Tenía que agarrar el primero para la categoría. Por eso cuando voy acá aparece Category, Availability y Condition y Brand. Entonces ahora lo guardo, me debería dar bien eso. Verificamos y acá está. Ahora las categorías. Bien, después dice que el precio es el mismo. Esto es lo más interesante, es que el precio total equivale al precio del detalle multiplicado por la cantidad. Y por último, estamos validando que el número sea 3. Bueno, y así quedaría nuestro test. Vamos a terminar de testear nuestro caso de prueba número 7. Si tienen algún tipo de consulta, me pueden dejar un comentario. Quieren compartir otra manera de cómo harían este test, no duden de dejarlo en comentarios. Bueno, y espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video.